Hola, soy Carlos Beorlegui Rodríguez, autor del libro que tengo aquí en la mano, La centralidad de lo humano en cuestión, resituar nuestro ser en el mundo, que ha sido publicado recientemente por la editorial Generis Publishing, a la que quiero expresar mi más sincero agradecimiento. Este libro es una continuación y profundización de uno de los temas centrales que han conformado mi docencia e investigación en el campo de la antropología filosófica en la Universidad de Deusto desde hace más de 40 años, que es precisamente la reflexión sobre la definición de lo humano. El ser humano es la única realidad del universo que se pregunta por su ser, es lo que nos define. Y lo que ha hecho desde sus orígenes es precisamente preguntarse por esta realidad. Es lo que se suele llamar las criptoantropologías, porque se trata no tanto de una cuestión puramente teórica o académica, podríamos decir, sino que es un elemento necesario para poder vivir como humanos, ya que somos una naturaleza abierta que tiene que moldear y construir a lo largo de su vida y de su historia con sus decisiones libres, en medio del entorno ecológico en el que vivimos y también fundamentalmente en el entorno humano, que es la vida social. Y a medida que ha ido reflexionando sobre sí mismo, ha experimentado precisamente que su ser es enormemente problemático. La problematicidad es uno de los elementos que conforman precisamente su ser. Y además es curioso porque cuanto más sabe de sí mismo, más problemático resulta, en la medida en que se siente precisamente más complejo. Y esa problematicidad ha ido creciendo pues, a lo largo de la historia, porque la definición de lo humano no se consigue a partir de mirarse simplemente a él mismo, sino que se hace siempre desde un horizonte de comparación. Por eso que a lo largo de la historia se suele hablar de tres momentos históricos, uno en el que el ser humano se define fundamentalmente como alguien que está mirando hacia los dioses, el trasfondo mítico de la realidad. Después viene un segundo momento en que el ser humano se define precisamente como una comparación entre culturas, unos seres humanos frente a otros culturales, es la época de la modernidad, y estaríamos recientemente en una tercera época que es la era o la etapa científica, en el que el ser humano parece como que fundamentalmente se define desde el entorno ecológico, fundamentalmente desde las teorías de Darwin, y hoy día más recientemente en relación con los super o transhumanos, las utopías que hoy día están apareciendo a partir de las nuevas tecnologías en las que el ser humano pretende y tiene la ilusión de transformarnos a nosotros mismos y construir especies nuevas. E incluso máquinas que nos igualarán y nos superarán. Es la época de los transhumanismos. En definitiva, por tanto, parece como que el ser humano en la actualidad estaríamos llamados a dejar de considerarnos el centro del universo y a ser superados o a convertirnos en una realidad más en medio del ámbito de los animales. Por tanto, frente a los animales seríamos, pues un animal un poco mejorado, y frente a las máquinas seríamos una especie a superar frente a estas superinteligencias que nos dejarán de lado, ¿no? Entonces, el centro del libro, pues está fundamentalmente orientado a enfrentarse a todos estos problemas y aportaciones, retos y debilidades también, problemáticas, que todas estas teorías nos están pues aportando, ¿no? Y presentar sobre todo las tesis que considero suficientes y además adecuadas para defender la centralidad del ser humano y de construir un nuevo y renovado, de forma crítica, humanismo antropocéntrico. Entonces, lo que yo trato de hacer es orientarme y conseguir estas tareas, ¿no? Primero, tomar conciencia de la necesidad que tenemos de profundizar en el denominado estatuto antropológico de la antropología filosófica. Y por tanto, ser conscientes de que para estudiar y para llegar a responder a la pregunta ¿qué somos?, tenemos que hacerlo desde el diálogo de las diferentes aportaciones científicas
que hoy día nos aportan los múltiples ámbitos del saber y la mirada crítica de la filosofía. Pero hay un segundo aspecto también que es tan importante como este, que yo le denomino el estatuto crítico ideológico de esta antropología filosófica, en la medida en que esa reflexión crítica desde la que nosotros tratamos de interpretar los datos de la ciencia no es solo una filosofía, nos enfrentamos a múltiples filosofías, estamos siempre acercándonos a esa realidad desde diferentes horizontes hermenéuticos, que se suele decir, en los que presupone que hay un modelo antropológico que está dentro de esa reflexión y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso, por tanto, mi propuesta se sitúa frente a dos extremos. Por un lado, los reduccionismos cientifistas que pretenden que la ciencia es suficiente para resolver el problema del humano, y por otro lado también frente a lo que serían los diferentes dualismos espiritualistas que están un poco trasnochados, ¿no? Para defender una propuesta que sería la mía, que es el emergentismo sistemista o estructurista. Es decir, definir al ser humano como una estructura dinámica de la realidad que es consecuencia del proceso evolutivo. Los seres humanos somos una fórmula nueva del proceso evolutivo que nos ha dotado de una serie de características que nos hacen ser diferentes y singulares. Por tanto, digamos que los seres humanos somos, por un lado, continuación del proceso evolutivo y por otra, somos también un salto cualitativo, que es precisamente el que nos ha aportado las características específicas que nos definen: la autoconsciencia, la libertad y por tanto la capacidad ética, que no la tienen ni los animales ni las máquinas. Al mismo tiempo estamos dotados de un lenguaje y de un pensamiento simbólico que nos hace también ser diferentes, y sobre todo y al final el plantearnos la cuestión del sentido de la realidad y el estar abiertos a la trascendencia, ¿no? Que puede ser respondida esta pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es el sentido de todo lo que nos rodea? Puede ser defendido desde planteamientos ateos y agnósticos o también desde planteamientos religiosos. Y por tanto considero que todas estas posturas son legítimas y cada uno opta, pero que están presentes en ese horizonte hermenéutico desde el que interpretamos la realidad. Bueno, me resulta obligado el agradecer a la editorial Generis Publishing por la oferta que en su momento me hizo de editar este libro y por el esfuerzo y los medios que han puesto para llevar a buen puerto esta edición. Tengo que reconocer que las relaciones que he tenido con la editorial han sido siempre muy fluidas, transparentes y muy ágiles. Por otro lado, pues me he quedado muy satisfecho tanto del formato como del diseño que me presentaron y del resultado final, por lo que no puedo por menos que expresar mi más profundo agradecimiento a esta editorial, Generis Publishing, personalizado mi agradecimiento también en Cristina Railean, editora y coordinadora de publicaciones de la editorial, que es la persona con la que he estado en permanente contacto. Por eso me atrevo a animar a cualquier escritor e investigador que esté interesado en editar un libro con sus ideas a que se ponga en contacto con ellos para poder llevar a cabo su propósito, porque les aseguro que van a quedar muy satisfechos. Gracias y saludos cordiales.